Bueno, entonces, buenas al que se conecta al video. Póngale cuidado. Habíamos quedado en, habíamos quedado acá que teníamos la integral, ¿no? O sea, teníamos que podemos reemplazar el valor de z igual a 3e a la i teta y encontramos el valor de z, ¿no? Entonces, pues hacemos hacemos el reemplazo correspondiente, se hacen las cuentas y se observa que, digamos, una de las formas para calcular esta integral, pues además del teorema de integración de funciones analíticas, pues que ya lo habíamos hablado, que digamos pues que buscamos una antiderivada de f y esa antiderivada de f pues nos permite pues encontrar el valor de la integral, pero note que dependemos de que f sea una función analítica y que el dominio sea simplemente conexo. Entonces, si no se cumplen esas dos condiciones, pues no se puede usar el teorema de integración indefinida. ¿Qué necesitamos entonces? O qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para cuando tengamos una función que no sea analítica, lo cual implica que no tengamos un dominio simplemente conexo? ¿Qué significa que sea simplemente conexo? Que usted no tiene singularidades, en el dominio, o sea, que la función no tenga singularidades ahí, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo una singularidad? Pues bueno, ahí es donde entra nuestro amigo Cauchy con el amigo Gorsat. Los dos, bueno, digamos, el uno pues demostró pues después de los trabajos del otro, o sea, Gorsat, Profe, buenas noches. ¿qué hubo? Esto está hablando, no estoy escuchando nada. Sí, desde hace rato estoy hablando. ¿No me escuchan? Sí, señor. Sí, se escucha. Bueno, entonces el señor Cauchy con el señor Gorsat encontraron lo siguiente. Digamos, lo primero pues es muy fácil de entender, pero pues hay que meterle un poquito de trabajo. Vea, póngale cuidado. Usted tiene la función f de z igual a 1 sobre z, ¿sí? Tiene la función f de z sea f de z igual a 1 sobre z y defina como c el círculo unitario con centro en el origen. Sí, o sea, tenemos f de z igual a 1 sobre z y definimos a c como el círculo unitario con centro en el origen. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues vea que tenemos una forma de escribir la función de la siguiente manera. O sea, tenemos aquí el plano, tenemos aquí el punto en 0 y tenemos un círculo de radio 1. ¿Sí? Entonces, tenemos acá un círculo de radio 1, pero resulta que, digamos, C es el círculo unitario con centro en el origen, orientado de manera antihoraria. Bueno, primero hay dos cosas que aclarar inicialmente. Estamos tratando con un contorno o con un camino que es cerrado. ¿Qué significa que el camino sea cerrado? Que yo parto del mismo lugar. ¿Sí me entiendes? O sea, que yo salgo de ese lugar y el camino me lleva al mismo lugar. No importa la vuelta que dé, simplemente va a salir. Para este caso, pues para el ejemplo, para poder hacer las cuentas, pues vamos a suponer que vamos a salir aquí del punto 1, 0. ¿Sí? Y que vamos a salir de manera antihoraria. Entonces, de manera antihoraria, eso quiere decir que vamos a tomar siempre el ángulo de manera positiva. Y entonces, pues le vamos a dar la vuelta al círculo de radio 1 partiendo desde 1, 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros partimos desde 1, 0 y damos el recorrido en sentido antihorario,
pues podemos reescribir la integral de la siguiente manera. O sea, yo quiero calcular la integral, ojo, aquí voy a escribir algo de notación primero antes de seguir escribiendo. Notación. Integral así, cuando le aparezca así con un círculo acá sobre c de f de z de z. Este círculo que está aquí en medio de la integral se llama una integral sobre un camino cerrado. Un camino cerrado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si aparece un circulito ahí, eso significa que es una integral sobre un camino cerrado. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces, estamos hablando de una integral sobre un camino cerrado. Eso quiere decir que partimos acá desde 1, 0, le damos la vuelta y llegamos a 1, 0. ¿Sí? Pero si nosotros estamos hablando de que vamos a darle la vuelta, o que vamos a girar en términos de un círculo, entonces pues tal cual como lo veíamos la clase anterior, para cualquier punto, voy a poner aquí, voy a escribir 1,0 aquí más abajo para poder escribir por aquí el punto. Para cualquier punto x, y, pues bueno, nosotros ya habíamos visto que pues el radio, o sea, r pues era igual a 1, y pues en términos de teta, pues nosotros habíamos visto que x lo podemos escribir como coseno de teta, para este caso particular, porque pues, para este caso particular en el sentido que el radio es 1, y será igual a seno de teta, lo cual implica que el punto x, y lo podemos escribir como coseno de teta más i seno de teta. Lo cual implica pues que para cualquier punto, para cualquier número complejo, yo lo puedo escribir como z igual a e a la i teta. E a la i teta, pues donde teta es el ángulo pues que está formado desde la parte positiva del eje x hasta donde encontramos el complejo que va a la vuelta por el círculo. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿No se puede repetir? Miren, lo mismo que hemos hecho toda la vida, o sea, ponemos un punto sobre la circunferencia unitaria. Ese punto sobre la circunferencia unitaria, pues digamos, la coordenada x que está sobre ese punto, pues está dada por x igual a coseno de teta. ¿Por qué? Porque es un círculo de radio 1. Entonces, por lo que sabemos de coordenadas polares, r es el radio del círculo donde está el punto, pero el radio es 1. Entonces eso implica que x es igual a coseno de teta, que y será igual a seno de teta, y que z, pues el punto z va a estar dado por e a la i teta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno. Recuerde que nosotros estamos calculando la integral cerrada sobre el camino C, que es ese círculo que parte de 1, 0, le da la vuelta, completa el círculo y vuelve a llegar a 1, 0. Entonces la integral sobre el camino C de f de z, pues se traduce en lo siguiente. Si z es igual a e a la i teta, pues de z, ¿qué me va a dar? Si z es e a la i teta, ¿cuánto me da de z? Buenas noches, profe. ¿Qué hubo? Ya pude solucionar, creo que lo del sonido. Si z, bueno, vamos a probar. E a la I Z, profe, I a la E y Z. Teta. I multiplicado por E y Z. Teta. E y lambda y teta. De teta. E a la i teta, entonces de z es i e a la i teta. ¿Sí? Entonces, si f de z, nosotros sabemos pues que f de z pues es 1 sobre z, pues eso ¿qué implica?
Pues bueno, esto implica que esta integral que está aquí, o sea, la integral sobre el camino C de f de z, lo puedo escribir como integral sobre el camino C de 1 sobre z, que es e a la i teta, que multiplica a i por e a la i teta de teta. Pero la integral va a ir de dónde a dónde. Teta de dónde a dónde se va a mover. De 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Entonces, teta se mueve de 0 a 2pi. Y si usted reescribe esta integral, pues le va a quedar integral de 0 a 2pi, ¿de qué? Pues de i por e a la i teta menos por e a la menos i teta de teta. ¿Sí? O sea, pasé el i teta que está dividiendo, lo pasé arriba a multiplicar. Pero esto que está aquí, ¿a qué es igual? Eso que está ahí, ¿a qué es igual? A ver, Snyder, para ver si está, si llegó a clase o no. Eso sería e a la 0. ¿Y cuánto es e a la 0? 1. Ah, bueno, pues Entonces solamente sería la integral de i. entonces solo sería la integral de i. Bueno, la integral de 0 a 2pi de i. Integral de 0 a 2pi de i por d teta. Pero eso ¿cuánto le da? Pues eso le da i por teta evaluado de 0 a 2pi. O sea, eso le da 2pi por i menos 0. 2pi por i. Eso le da esa integral. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Pero mire, póngale cuidado. Resolvimos una integral para la cual dentro del contorno que encierra, mejor dicho, dentro del contorno metimos una singularidad de la función. O sea, la singularidad quedó totalmente contenida dentro de la función. ¿Sí? Encontramos la integral para una función que tiene una singularidad por dentro de la función. Por dentro del contorno, perdón. ¿Sí? O sea, hicimos un contorno, hicimos un camino que encerró una singularidad. Y logramos encontrar el valor de la integral de esa función que tiene una singularidad que está por dentro de ese contorno. Eso es el teorema de Cauchy. Eso es el teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy lo que le va a decir es esto. Si usted no tiene singularidades y usted calcula la integral por un camino cerrado, pues claramente le debe dar 0. Ahorita le explico por qué. Pero si usted tiene una singularidad por dentro de un contorno que la encierre, entonces esa integral le va a dar 2pi por i por un valor que vamos a calcular ahorita. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Pues eso implica que con este simple cálculo que hemos hecho acá, hemos logrado superar el problema de tener una singularidad por dentro de un contorno. ¿Sí? ¿Qué pasaba antes? Antes, digamos, para poder calcular esa integral, nosotros teníamos que buscarnos un camino que evitara la singularidad. ¿Sí? O sea, buscar una forma de reescribir el camino, de mandarlo por algún lado que no tomara la singularidad. Ya ahorita ya no nos interesa. Lo hacemos, encerramos esa singularidad, calculamos la integral teniendo en cuenta que la singularidad está encerrada y trabajamos con eso. ¿Sí? Nos soluciona el problema de un número finito de singularidades. Eso es lo que vamos a llamar el teorema de Cauchy. Pero pues para poder llegar a aplicarlo, pues necesitamos escribir algunas cosas. Entonces, póngale cuidado. Teorema. El primer teorema se va a llamar el teorema de la integral de Cauchy. Teorema
teorema de la integral de Cauchy. Y no me vuelvan a escribir en un parcial Cauchy, no sean cochinos. Cauchy se escribe Cauchy, ¿sí? Cauchy, no Cauchy. No, Cauchy se lee porque el señor es francés. Y hay que respetar a Cauchy, o sea, Cauchy hizo suficiente como para que la gente lo respete, ¿sí? Entonces, Cauchy se escribe así, no Cauchy. Entonces, teorema de Cauchy, teorema de la integral de Cauchy. ¿Cuál es el teorema de la integral? Pues que si f de z es una función analítica, pues esto va a ser algo muy natural. Si f de z es una función analítica con derivada f' de z, que es continua, en todos los puntos, dentro de una curva cerrada, C simple, se cumple que la integral sobre esa curva cerrada da 0. Y pues es natural que pase, ¿no? Es natural porque pues piénselo desde el teorema anterior, o sea, desde el teorema que hablamos anteriormente, del de la integral indefinida. O sea, mire que el teorema de la integral indefinida es que tome una función que sea analítica y tome una función analítica pues y que en un dominio que es simplemente conexo, pues es simplemente conexo porque es analítica, ¿sí? Para que no fuera simplemente conexo es porque existe una singularidad, o sea, existe un punto donde la función no es analítica, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de que la función es analítica para todo punto. ¿Qué pasa? Pues que usted le puede encontrar una antiderivada, ¿sí? Y si usted le puede encontrar una antiderivada y usted está haciendo una integral por un camino cerrado, entonces, por ejemplo, algo para mirar este teorema, vea. Por ejemplo, o sea, si usted tiene f de z igual a z al cuadrado, que es una función que es analítica, que su derivada existe, incluso pues, y si usted calcula pues la integral de z cuadrado de z, o sea, desde cualquier punto, ponga 2i hasta 2i, pues eso ¿qué le va a dar? Pues eso le va a dar z a la 3 sobre 3 evaluado de 2i a 2i, pero, porque es una función analítica, ¿no? Pero entonces, pues cuando usted haga ese teorema, pues eso le va a quedar 2i menos 2i, pues eso le da 0. O sea, naturalmente si la función es analítica, o sea, usted puede demostrar que es analítica, usted puede encontrarle una antiderivada, ¿sí? Y si usted le puede encontrar una antiderivada, pues resulta que cuando la evalúa en el mismo punto, pues si usted, no importa las vueltas que dé, pues si usted va al mismo punto, al final la integral se evalúa es mirando el final del camino menos el inicio del camino. Pero si el camino es el mismo, pues los dos valores se van a restar y eso va a implicar pues que la integral le da 0. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se vuelve interesante esto? Pues esto se vuelve interesante hablando del teorema que se llama la fórmula integral de Cauchy. La fórmula integral de Cauchy. Y acá esto se va a volver interesante, ¿por qué? ¿Por qué se va a volver interesante el teorema de la fórmula integral de Cauchy? Se va a volver interesante el teorema de la fórmula integral de Cauchy porque este teorema me va a permitir aislar las singularidades o mirar dónde existen esas singularidades, identificar
contornos que contengan esas singularidades, y de acuerdo a los contornos que contengan esas singularidades, pues entonces pues voy a poder calcular el valor de la integral haciendo una cuenta simple. Póngale cuidado. Si f de z es una función analítica, dentro y sobre un contorno C, y z sub 0 es un punto, y z sub 0 es un punto en C, entonces mire que cómo nos vamos a quitar de encima el problema de las singularidades. Muy fácil, haciendo esto. La integral de, ojo quién es f de z, la integral de f de z sobre z menos z sub 0 de z será simplemente 2pi por i. ¿El 2pi por i de dónde va a salir? Bueno, va a salir del teorema que vimos anteriormente, del cálculo que hicimos anteriormente, por f evaluado en z sub 0. ¿Sí? Eso es lo necesario para poder calcular una integral sobre un camino cerrado que contenga una singularidad. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a aislar la singularidad, o sea, voy a mirar, la singularidad está en tal punto. Luego que mire, ¿dónde está la singularidad? Pues voy a reconstruir f de z y simplemente pues voy a evaluar la función en ese punto donde está la singularidad. Eso es lo único que hay que hacer para encontrar el valor de la integral. Eso pasa pues si tengo un polo simple. En este caso pues tengo que z sub 0 es un polo simple. ¿Qué pasa si tengo un polo de orden 2 o orden 3 o orden 4? Para ese tipo de cosas pues se puede obtener después de derivar n veces respecto a z que la integral de f de z sobre z menos z sub 0 a la n más 1 de z, eso le da 2pi por i por la derivada enésima evaluada en z sub 0, todo eso dividido entre n factorial. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que z sub 0 no es un polo simple, sino que es un polo orden 2, un polo orden 3, un polo orden 4, pues simplemente aplicando esta fórmula, calculando si aquí dice n más 1, pues entonces calcula la enésima derivada. Entonces, pues por ejemplo, si aquí la derivada si aquí z sub 0 es un polo orden 3, pues entonces se calculan 2 veces la derivada de lo que está en el numerador. Y entonces, así se obtiene el valor de la integral. ¿Sí? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir calcular integrales donde tenga singularidades. Lo cual no podía hacer con el primer teorema que tenía. Porque el primer teorema que tenía estaba limitado porque la función fuera analítica. Entonces, resulta que pues sabemos que donde hay singularidades es porque la función no es analítica en ese punto. ¿Sí? En ese sentido es que es bueno tener funciones donde, o tener una opción para evaluar una función donde existan esas singularidades. Bueno, ¿y cómo se hace todo esto? Pues para hacer todo esto, pues podemos hacer unos ejemplos para entender cómo se trabaja este teorema. Este será el primer teorema de integración. El segundo teorema de integración se llamará teorema del residuo. Y el teorema del residuo, pues sí depende de pues calcular el residuo. Vamos a ver que va lo mismo, pero entonces pues ya después
del estudio que hicimos del cálculo de residuos, pues ya veremos el otro teorema. Pero primero nos vamos a enfocar en este. Ejemplo. Calcule la integral de contorno para g de z igual a z cuadrado sobre z cuadrado menos 1, g de z igual z cuadrado sobre z cuadrado menos 1 en el sentido antihorario, en la curva dada por z menos 1, módulo de z menos 1 igual a 1. Bueno, ya voy a explicar esto para dejar de hablar porque ya he hablado mucho hoy. Esta curva, ¿qué significa esto? Esto significa que estamos hablando de un círculo de radio 1, o sea, el número que está después del igual será el radio. Y esto indica que estamos hablando de un círculo de radio 1, con centro en z sub 0 igual a, perdón, no le ponga z sub 0, con centro en, simplemente póngale con centro en 1, en 1,0, ¿sí? En general, digamos, voy a hacer aquí un paréntesis. En general, si usted tiene z menos a más ib igual a r, eso significa que es un círculo con centro en AB y radio R. ¿Estamos de acuerdo? Se hace como una anotación. ¿Listo? Vale, profe. Bueno. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a tomar la función g, esa función que está ahí, y vamos a identificar cuáles son las singularidades de esa función que está ahí. Entonces, por favor, ¿cuáles son esas singularidades? Le pregunto. Z igual a 1. ¿No más? Y Z igual a menos 1. Ojo, acuérdate que cuando usted tiene un cuadrado, Sí. ¿Cómo, z profe? cuadrado, cuando usted tenga un cuadrado, la solución de un cuadrado es más o menos la raíz del número, ¿no? Entonces en este caso pues es más o menos 1. Entonces las singularidades son z igual a 1 y z igual a menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Si las singularidades son z igual a 1 y z igual a menos 1, ahora tenemos que mirar lo siguiente. Nos vamos a graficar el contorno o la curva. Entonces, vamos a graficar aquí la curva, entonces voy a mover acá y esto lo voy a poner de radio 1. Voy a quitar este punto. Las singularidades son z igual a 1 y z igual a menos 1, ¿no? Entonces tenemos una singularidad acá. Pero este no lo puedo mover. No, aquí lo redefinimos. No se deja redefinir. No se deja redefinir, pero lo borramos. Y lo volvemos a hacer, no pasa nada. No, en 0 no hay singularidades, ¿cierto? Tenemos singularidades es en 1 y en menos 1, ¿no? O sea, aquí en este punto A hay una singularidad. Las singularidades, recuerde que yo les decía que las singularidades se escriben con una X, donde está, ¿no? O sea, yo pongo una X. Y la otra singularidad, pues está en menos 1.
O sea, aquí en este punto. O sea, esta es la gráfica de un círculo con centro en 1 y radio 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, tengo esas dos singularidades que están donde, en 1 y en menos 1. Pregunta. De las singularidades que tiene la función, ¿quién está dentro del contorno y quién no está dentro del contorno? ¿O están las dos dentro del contorno? ¿O no hay ninguna dentro del contorno? ¿Qué me pueden decir? Dentro del contorno está la singularidad de z igual a 1. Fuera del contorno está la singularidad de z igual a menos 1. Listo. Entonces, usted va a identificar eso. Va a coger cada singularidad y la va a mirar. Y va a decir, cada singularidad, si está o no está dentro del contorno. Pues digamos, después de graficar, siempre se debe graficar. Siempre se debe graficar el contorno. Pues yo lo hago allá en GeoGebra, ¿no? Pero pues estas no son, pues no son figuras pues tan difíciles de graficar, ¿no? O sea, son círculos y ya. Entonces, pues usted pues haciendo más o menos, o sea, que tenga la idea, pues. Las singularidades son z igual a 1 y z igual a menos 1. Siempre se debe graficar el contorno, en lo cual se observa que z igual a 1 está dentro y z igual a menos 1 está afuera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, profe, ¿puede repetir? Z igual a 1 está dentro del contorno. Lo acabamos de decir, ¿no? Y z Sí, igual a señor. menos 1, pues está por fuera del contorno. Lo acabamos de ver en la gráfica. Entonces, ojo con esto. Nos vamos a enfocar solo en las singularidades que estén por dentro del contorno. O sea, vamos a tomar cada singularidad. Si la singularidad está por dentro del contorno, trabajamos con ella. Si la singularidad está por fuera, o sea, ojo que hablo dentro del contorno es que esté o por dentro o esté en la circunferencia, ¿sí? O esté en la línea, pues, que define el contorno. Eso significa estar adentro. Lo mismo que en el fútbol. En fútbol, si a usted le hacen la falta en la raya del área, es penal. Entonces aquí es lo mismo. O sea, si está en la raya, pailas, quedó por dentro. Si está por fuera, no la mire. ¿Sí? O sea, si la singularidad está por fuera del contorno, totalmente afuera, o sea, no está ni en la raya ni está por dentro, totalmente afuera del contorno, usted no la determina. Usted simplemente dice, eso no existe. ¿Sí? Entonces usted solo va a tomar la singularidad que está por dentro del contorno. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Listo. Entonces, ahí está. Ahí está. Así, solo se tomará. Así, solo se tomará la singularidad z igual a 1. ¿Y qué vamos a hacer con esa singularidad? Pues mire, calcular la integral es extremadamente fácil. Identificando ya cuál es la singularidad que está por dentro del contorno, para calcular la integral lo único que hay que hacer es esto. Usted toma la función. La función es z cuadrado sobre z cuadrado menos 1 de z. Reescribe esto de esta manera, o sea, z cuadrado, y toma el z menos 1, lo escribe como producto de singularidades. ¿Cómo así? O sea, lo escribe como z menos 1 por z más 1 de z, ¿no?
Sí, o sea, digamos como que separa los factores de cada singularidad. ¿Listo? Y mire lo que va a hacer sobre el contorno seno. Y mire lo que va a hacer. Lo único que va a hacer es lo siguiente. Va a reescribir este integral sobre el contorno C. Y lo que va a hacer es que va a escribir acá z cuadrado dividido entre lo que no está metido dentro del contorno. O sea, lo que no anula la función. ¿Sí? Lo que no anula la función. ¿Cuál de estos factores que tengo en el denominador, o sea, entre z menos 1 y z más 1, es el que afecta la función, el que genera la singularidad? ¿Cuál es? Z menos 1. Z menos 1. Eso quiere decir que z más 1 no tiene ningún problema. Entonces, z más 1 lo voy a poner en el numerador. Entonces me va a quedar acá. El z más 1 lo voy a poner en el numerador. Todo esto que quedó acá va a ser mi numerador y voy a dejar en el denominador lo que me genera el problema, que en este caso pues es z menos 1 de z. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Y, mire, fácil. Lo que le quedó aquí arriba es su f de z. Lo que tiene arriba es su f de z. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues fácil, eso lo que quiere decir es que la integral sobre el camino C de la función, o sea, de todo lo que hemos hecho, vamos a escribirla como la dejé aquí a lo último, z más 1 sobre z menos 1, esa integral será simplemente 2pi por i que multiplica a lo que me quedó arriba en el numerador después de hacer el proceso. Z cuadrado sobre z más 1 evaluado en la singularidad, pues que en este caso es z igual a 1. Y pues eso ¿qué implica? Pues eso implica que eso me va a quedar 2pi por i que multiplica a 1 al cuadrado sobre 1 más 1. Pues eso ¿cuánto es? Pues es 2pi por i por un medio. 2pi por i por un medio, o sea, eso me dio pi por i. Y ese será el valor de la integral. Ese será el valor de la integral y listo. Se acabó, no fue más. ¿Cómo fue que hizo lo azul? Me perdí ¿Cómo? en un pedazo. ¿Qué? ¿Cómo fue que hizo en la parte donde está de color azul? Reescribí el denominador. Lo escribí como el producto de las singularidades. O sea, lo que me genera la singularidad. Pues en este caso es z menos 1 por z más 1. Mejor dicho, factoricé esto. Escribí esto en los factores, ¿cómo es que lo llaman? En los factores más reducidos. En factores lineales escribí esto. ¿Estamos? Sí, profe. Listo. El que me genera el problema para la singularidad es z igual a 1. O sea que el que me genera el problema es z menos 1. Sí, porque cuando yo evalúe z igual a 1, pues eso va a ser 0. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, el que no me genera el problema, lo voy a poner en el numerador. ¿Sí? Hago una regla de la oreja al revés. ¿Sí? O sea, digamos, tengo esto, z cuadrado por z menos 1 por z más 1. Entonces lo que hago es volver a dividir esto. Y dejo en el denominador z menos 1 y en el numerador pues paso aquí el z más 1 dividiendo el z cuadrado. Entonces cuando haga esto, todo esto me queda en el numerador, lo que está en el paréntesis, todo eso me queda en el numerador y pues es una ley de la oreja al revés. ¿Por qué? Pues porque cuando yo haga la ley de la oreja aquí me va a quedar dividido entre 1, esto multiplica esto, queda en el denominador, esto multiplica esto, queda en el numerador, pero entonces lo hago al revés porque pues cuando lo haga me da lo que tengo aquí a la izquierda. ¿Me entiende? Sí, profe, pero la pregunta exacta mía era por qué tenía que elegir el que tenía esto más 1 y menos 1, pero ya me lo respondió, profe. Bueno, siempre se deja el de la Gracias. singularidad abajo, porque es que mire el teorema, por el teorema, porque es que el teorema le está diciendo, donde tenga el problema déjelo abajo, y arriba deje lo que está sanito, lo que no pasa nada. ¿Estamos? Y entonces, pues,
evaluar la integral, pues será simplemente pues evaluar en el punto donde está la singularidad. ¿Listo? Yo me por ejemplo, me copiar. Bueno. Y eso Solo un simplemente, eso es el cálculo de una integral. Vea que eso no tiene nada de ciencia. Es simplemente un ejercicio de factorización. ¿Listo? A ver. Pero ahorita hacemos ese ejemplo. ¿Cuál hacemos? Vamos a hacer esto. ¿Listo? ¿Listo? Un momento, profe. Bueno, me avisa. ¿Listo? ¿O todavía no? No, profe, ya estoy terminando. Buenas. Listo, profe. ¿Qué hubo? ¿En qué estamos, profe? Es que estaba es que hay tormenta eléctrica y se fue el fluido eléctrico. ¿No vio nada? Sí, como los 10 primeros minutos de clase. No Pero veo no, eso nada. es lo de menos. Yo me pongo al día, sino ¿qué estamos haciendo ahorita? Resolviendo una integral. Entonces, La que está ahí ejemplo. arriba. Ah, listo. No, es que esa ya la terminamos, la estaban era copiando. Ejemplo. Calcule integral sobre el camino C de 2z menos 1 sobre z cuadrado menos z de z, donde pues tengo el camino es módulo de z igual a 1, módulo de z igual a 1 en sentido horario. Bueno, calculen toda la integral y después hablamos del sentido. ¿Sí? Pues entonces la idea es que hagan todo lo que acabé de hacer, ¿no? Entonces, primero que todo, recuerde, grafique el contorno, cómo queda, mire cómo queda el contorno, mire dónde están las singularidades, mire cuáles son las singularidades, mire si las singularidades entran o no entran dentro del contorno. Si si entra más de una singularidad dentro del contorno, usted suma la integral, ¿sí? Pero entonces usted hace integral para cada singularidad. ¿Me entiende? O sea, por ejemplo, si en este caso anterior tuviera un contorno que tomara las dos singularidades, entonces
le hago el proceso a la singularidad de 1, encuentro el valor de la integral para la singularidad en 1, luego hago el mismo proceso para la singularidad en menos 1 y sumo lo que me dé. ¿Sí? Hago la suma de lo que me dé para las dos, no importa que dé 0. Hago la suma. ¿Listo? Aquí hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, miren el contorno, miren dónde quedan los... Mire dónde quedan las singularidades, mire si quedan por dentro o sobre el contorno, si las toman, si no las toman. Y pues calculan la integral. ¿Listo? Bueno. Hágale ahí a ver cómo les va. Vale, ¿cómo fue? ¿Cuáles son las singularidades? A ver, vamos a tomar aquí asistencia, a ver quién es el que viene a clase. Vea, 6 personas vienen a clase. Camilo Duque, ¿quién es Camilo Duque? Aquí, profe, presente. Camilo, ¿cuáles son las singularidades? Esto... Creo que z igual a 1. ¿Cree o está seguro? No, profe, no estoy seguro, la verdad. ¿Por qué dice que z igual a 1? En este caso, como tenemos me olvidé cómo que llaman esas dos rayitas. De donde está la z. Bueno, entonces se supone que está entre menos 1 y 1, ¿verdad? Sí. Entonces en ese caso estaría entre los límites. No sé si profe tiene lo correcto o no. No, pero antes de eso, ¿cuáles son las singularidades de la función? Parece un compañero, profe. Z igual a 1 y z igual a 0. ¿Por qué? Pues porque z cuadrado menos z es igual a 0. Entonces usted factoriza la z. Entonces le queda z por z menos 1 igual a 0. Lo cual implica que z es 0 o que z menos 1 es 0. O sea que z es 1. Ahí tienen las dos singularidades. ¿Listo? Tiene las dos singularidades. Ahora, entonces usted mira las singularidades. Uy, no, me escribieron un chat y me bajoneé. Usted escribe las singularidades, que en este caso pues están en z igual a 1 y en z igual a 0. Entonces espéreme, aquí la voy a correr. Esas son las singularidades, ¿no? Ahora, usted calcula el círculo, le dicen el círculo con centro en 0 y radio 1. Círculo con centro en 0 y radio 1. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, cuando yo veo que el contorno es el círculo con centro en 0 y radio 1, ¿qué puedo decir acerca de las singularidades? ¿Están, no están? ¿Qué puedo decir? ¿Están por dentro o no están por dentro del contorno? ¿Qué podemos decir? Pues si es de hasta 1 radio, pues sí, ¿no? Que está entre 0 y 1. O sea, ¿pero están o no están dentro del contorno? Sí están. Está el Están. origen, está... Están, Sí, dígalo señor. con seguridad, porque es que z igual a 0 pues queda metido dentro del contorno y z igual a 1 pues queda en el borde, ¿sí? En la circunferencia. Entonces ya usted puede decir que pues para las dos singularidades hay que calcular la integral. Y pues bueno, como las dos son polos simples, entonces si usted mira la primera singularidad, que es cuando z sea igual a 0, entonces usted escribe la factorización que hizo para encontrar las raíces. Entonces usted le va a quedar esto, integral de 2z menos 1 sobre
z cuadrado menos z de z, para cuando la singularidad de z igual a 0, usted la puede escribir como la integral cerrada sobre c, ¿no? La integral cerrada sobre c de 2z menos 1 sobre la que no tiene el problema, digamos. Entonces, si tenemos z igual a 0, pues la que tiene el problema pues es z igual a 0, entonces pues usted la divide, ¿no? Entonces le queda z menos 1, y acá esta le queda dividido entre z por dz, ¿no? Entonces le queda la función le queda 2z menos 1 sobre z menos 1, lo cual implica que la integral es 2pi por i, que multiplica a 2z menos 1 sobre z menos 1 evaluada en z igual a 0. ¿Sí? Esa sería la primera integral. Y la segunda integral, si usted la hace más o menos de la misma manera, entonces pues la segunda es cuando tiene integral en z igual a 1, entonces le va a quedar 2z menos 1 sobre z, ya aquí abajo pues le queda la singularidad cuando z menos 1, entonces de z, pues eso le va a quedar 2pi por i, que multiplica a 2z menos 1 sobre z evaluado en z igual a 1. Cuando usted hace la evaluación de las dos, pues bueno, ¿eso qué le va a quedar? Le va a quedar 2pi por i, que multiplica. Cuando z es igual a 0, le queda menos 1 sobre menos 1, o sea, le queda 1. Sí, porque evalúa aquí en 0, ¿no? Entonces le queda 2 por 0, 0, menos 1, pues menos 1. 0 menos 1, pues menos 1, menos 1 sobre menos 1, 0. Menos 1, menos 1 sobre menos 1 es 1. Más 2pi por i, que multiplica a cuando z sea igual a 1. Si z es igual a 1, pues esto le va a quedar 2 por 1, 1. Perdón, 2 por 1, 2. Menos 1, 1. Dividido entre 1, 1. Entonces va a quedar así. Lo cual implica que esto es 4pi por i. Y ese será el valor de la integral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Sí, señor. Listo. Listo, profe. Entonces, esa sirve para cuando usted tiene simples, cuando tiene polos simples. ¿Qué pasa cuando tiene ya polos de un orden mayor? Entonces, calcule integral sobre el camino C de 4z sobre z menos 1 por z más 2 al cuadrado de z más 2 al cuadrado de z en el contorno módulo de z igual a 3. Bueno, recuerden que yo ya les había hablado de cuando tenemos un polo orden 2, ¿no? Recuerden que cuando es un polo orden 2 hay que calcular la derivada, ¿sí? Entonces, Profe, cuénteme. ya logré volver a retomar. ¿Podría explicarme rápidamente la de arriba? Mire, usted tiene las singularidades son z igual a 0 y z igual a 1, ¿sí? Perfecto, sí, señor. Entonces, usted lo que hace cuando tenga dos singularidades, que las dos están sobre el contorno porque están sobre el contorno, o sea, la z igual a 1 pues queda sobre el contorno y la z igual a 0 queda por dentro, usted le hace la cuenta a las dos, por aparte. Entonces empieza con la primera, con z igual a 0. Entonces, cuando hace la de z igual a 0, pues hace la cuenta y al hacer la cuenta el f le va a quedar 2z menos 1 sobre z menos 1. Y cuando hace la de z igual a 1, pues le va a quedar 2z menos 1 sobre z. Y las evalúa. Y hace la suma de las dos. Cuando termine hace la suma. Ah, pero espere tantico. Espere que... Profe, una pregunta. ¿Qué? ¿Para qué nos colocó lo de en sentido horario? Eso era lo que iba a decir, que me acabo de dar cuenta. En sentido horario, ¿qué significa que sea en sentido horario? Cuando usted le pidan la integral en sentido horario, usted le va a poner menos a lo que le dé la integral. Entonces, la integral en sentido horario
da menos 4 pi por i. O sea, usted toma la integral. Si la integral usted la toma en sentido antihorario, la deja tal cual como está. ¿Por qué? ¿Por qué la deja tal cual como está? Por esta simple y sencilla razón. Porque mire que todo partió de calcular esta integral, calcular la integral de f de z igual a 1 sobre z. Todo partió de esa integral. ¿Sí? Y esta integral, para que diera 2 pi por i, que es el valor que nos está dando la integral, para que nos diera 2 pi por i, nosotros estamos partiendo de que estamos tomando la integral en sentido antihorario, o sea, la estamos tomando desde 0 a 2 pi. ¿Sí? Entonces, cuando sea sentido antihorario, o sea, que estamos mirando el ángulo de 0 a 2 pi, pues nos queda igual. Pero cuando la estamos tomando horario, al tomarla horario, estamos tomando la integral, no de 0 a 2 pi, sino de 2 pi a 0. ¿Por qué? Porque la estamos tomando de esta manera. ¿Me entiende lo que le acabo de decir? Sí, señor. Entonces, por eso es que queda negativa. Profe, yo quería hacer como un inciso, o sea, cuando se va a hallar una de las singularidades, se reemplaza, bueno, se saca a dividir y luego se evalúa en las singularidades contrarias, ¿no? O sea, la que no se está como tal buscando. Algo así, o sea, usted reescribe la función de tal manera que pues cuando la evalúen la singularidad no se le anule. Esa es la idea. Vale. Entonces, pues, sí, es por eso que en sentido antihorario queda negativa. En sentido horario queda negativa. En sentido antihorario le queda positiva tal cual como le dé. ¿Listo? En el contorno, entonces, cuando usted siempre le piden una integral de esta, le van a decir, calcule, le van a dar la función, le van a dar el contorno y le van a decir si es horaria o antihoraria. Entonces, pongamos esta horaria para que ¿qué? Para que pues vean que al final pues toca multiplicar por menos. ¿Listo? Bueno, bien pues así, a ver cómo les da. Voy a dejarlos ahí, saquen las singularidades, saquen la integral, mire que... Bueno, entonces, singularidades, ¿cuáles son las singularidades? Z igual a 1 y Z igual a menos 2. Entonces, Z igual a 1 y Z igual a menos 2. Pues Z igual a 1 es polo simple, ¿no? Y Z igual a 2 es Polo de segundo orden. polo de orden 2. Entonces, bueno, para la primera es fácil porque, pues bueno, bueno, en el contorno módulo de Z igual a 3, pues yo creo que es claro que pues las dos singularidades están por dentro, ¿no? Porque pues si yo reescribo esto acá, vamos a reescribir esto, pero te quedó aquí limitado por A. Bueno, radio 3, y entonces las singularidades son Z igual a 1, es que quedaron los dos, espere. Entonces, las singularidades son Z igual a 1 y Z igual a Menos 2. menos 2. Entonces, aquí propiedades. Entonces, para el primero, déjelo así. Póngale otro color, ponle negro. Y para este también pongámoslo negro y cambiémosle el estilo, porque esto es un punto así. Y estas sí son las singularidades, ¿no? Entonces la singularidad es esta. Esa es la singularidad y la otra singularidad pues es esta. El color, pongo en rojo. Ahí están las singularidades, ¿no? Entonces, esas son las singularidades, pues claramente están dentro del contorno. Yo creo que eso no admite discusión. Y entonces, pues, empezamos a verificar acá cómo nos queda horaria, ¿no? Cómo nos queda la integral. Entonces, primero, para z igual a 1, pues la integral simplemente va a quedar, bueno, de 4z sobre z menos 1 por z más 2 al cuadrado de z, pues esa va a quedar integral sobre el camino c de 4z sobre
Z más 2 al cuadrado. más 2 al cuadrado, todo dividido entre z menos 1 de z. Esto será simplemente 2pi por i que multiplica a 4z sobre z más 2 al cuadrado evaluado evaluado en z igual a 1. Esa sería la primera. La segunda pues es cuando z se iguala a menos 2. Entonces eso va a quedar integral de 4z sobre z menos 1, todo eso sobre z más 2 al cuadrado de z. Entonces, aquí hay que calcular la derivada, pero bueno, pues esa derivada es fácil, ¿no? Porque es derivada respecto a z de 4z sobre z menos 1. Entonces, pues bueno, recuerden que la derivada de una división es, ¿cómo es la derivada de una división? La derivada del primero por el segundo sin derivar menos la derivada del segundo por el primero sin derivar, ¿no? Entonces, Sí, señor. sobre el cuadrado del denominador, z menos 1 al cuadrado, acá arriba entonces derivada del numerador por el segundo sin derivar, entonces derivada del numerador da 4 por z menos 1 menos 4z que multiplica la derivada del denominador que es 1. Entonces pues esta es la derivada, eso quiere decir que eso nos va a dar 2pi por i. No me interesa tanto pues en simplificar esto, ¿no? Porque pues eso no cambia mucho las cosas. 2pi por i por 4 por z menos 1 menos, pues al final es para evaluar, ¿no? Menos 4z sobre z menos 1 al cuadrado, eso evaluado en z igual menos 2. Entonces pues la integral va a quedar 2pi por i que multiplica, evaluamos en 1, entonces eso queda 4 sobre 3 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? En z igual 1, ¿no? Queda 4 por 1, 4, 1 más 2, 3 al cuadrado, más 2pi por i que multiplica a 4 por menos 2 menos 1 más 4 por menos 2 sobre menos 3 al cuadrado. Y pues eso que le da, eso le da 4 por 2, 8, ya así 4 por 2, 6. 4 por 2, 8 sería 8pi por i sobre 9 más menos 2 menos 1 menos 3 menos 12 menos 12 menos 8 sería menos 20 novenos, ¿no? Menos 4, menos 20 no. Menos 40, ¿no? Porque a ver, vea, menos 3 por 4 es 12, menos 12, menos 8 menos 20 por 2 menos 40 novenos es menos 40 novenos de pi por i, ¿sí? Entonces eso le dio menos 32 pi por i sobre 9. Eso dio la integral. Pero, Profe, en la segunda usted está sumando 4 por menos 2 menos 1 y es menos 4 por menos 2. ¿por qué menos 4? Mire la segunda que derivamos y colocaste en vez de este menos, colocaste un más. En la respuesta, en la derivada. ¿Y por qué un menos? Porque está la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero por el segundo, por la derivada del segundo. Ya lo vi, sí. Sí, tiene razón. Entonces esto da 12 negativo, ¿no? Espere. Eso da 12 negativo
Menos 2 menos 1 es menos 3. 4 menos 12 más 8 es menos 4. Menos 4 novenos. Sí, queda menos 4 novenos, entonces la respuesta sería 4 pi por i novenos. Eso daría 4 pi por i novenos, ¿no? Pero está en sentido horario. ¿Sí? Como está en sentido horario, pues entonces esa integral da menos 4 pi por i sobre 9. Este sea el verdadero valor de la integral. Porque dijimos que estaba en horario, ¿no? Está en horario, vean. Entonces quedan menos lo que le dio. ¿Listo? Eso es todo. Eso es todo por el teorema de Cauchy, ¿no? El teorema de la fórmula integral de Cauchy. Próxima clase, pues ya viene el teorema del residuo. Y pues es calcular el residuo, ¿no? Pues nosotros ya sabemos calcular el residuo, entonces pues eso no debe generar mucho problema. Y pues ya la próxima clase, o sea el jueves, hacemos teorema del residuo y pues hacemos bastantes integrales, ya sea, pues hay que sacar el tiempo del quiz, ¿no? Entonces está el tiempo del quiz, sacamos el tiempo del quiz, sacamos y hacemos pues ejemplos de integrales, pues arrancando desde los ejemplos también de cuando no son cerradas, ¿no? Que aquí estamos hablando de integrales sobre caminos cerrados. Entonces, pues para recordar todo eso y que quede listo la parte de integración, la próxima semana empezamos con transformada z, empezamos yo creo con las integrales de la definición, esas salen rápido, las b, la transformada de la definición, eso sale rápido. Y para la segunda clase yo creo que estaríamos haciendo la parte de las traslaciones, que eso es como lo más complicado. La otra clase se hace lo de los sistemas y bueno, resolver ahí unos sistemas LTI y las funciones de transferencia y todo eso. Yo creo que si alcanzamos a ver algo de transformada de Fourier, que es la idea, ¿no? Pero bueno, pues para eso hay bastante camino por andar. Bueno, eso sería todo, no es más. Profe, una pregunta y no le faltó multiplicar el menos 4 novenos por el 2 que acompaña a pi. A ver. 12. Ah, sí. No, profe, porque... sí, Sí. no se simplificó. Sí. Menos 12 más 8, sí es menos 12 más 8 menos 4 por 2 es menos 8. O sea, da 0. Sí, quedaría dando 0, profe. ¿Seguro? No sé, compañero. Esperen. ¿Cómo es la función? Y miramos los residuos. A ver. ¿Cómo es la función? 4z sobre 4z sobre z menos 1 por z más 2 todo al cuadrado. Z menos 1 por z más 2 al cuadrado. Sí, da 0. Da 0. Chero, da 0. Todo bien. Tienes razón, da 0. ¿Listo? Entonces, pues no importa la forma, ¿no? Como se haga, ¿no? Entonces 0 y 0. ¿Listo? Gracias. Bueno, nos vemos. Que me les rinda. Tengan buena noche. Vale, profe, descanse. Bueno, profe, que pase una buena noche. Listo, chao pues.